Hola, buenas tardes a todos y a todes. Mi nombre es Vanessa y formo parte del programa de Masculinidades de Extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, en el día de hoy vamos a estar charlando sobre Achille Mbembe, que es un filósofo, un teórico político que tiene un doctorado en historia y es de origen camerunés. Bueno, Mbembe en este texto de Necropolíticas empieza con, él dice que es un ensayo y empieza con este planteo, ¿no? Dice, él plantea la hipótesis de que la expresión última de la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Y va a trabajar a lo largo del texto con esta idea del soberano y la soberanía. Por otro lado, tomé dos interrogantes del autor que me parecieron esenciales. Dice, ¿en qué condiciones concretas se ejerce ese poder matar, de dejar de vivir o de exponer a la muerte? ¿Y quién es el sujeto de derecho, no? Va a tomar a Foucault y va a decir que la noción de biopoder la entiende como ese dominio de la vida sobre el que el poder ha establecido el control. El biopoder tiene la función de segregar, y acá introduce el campo biológico, y quien toma el control y distingue a la especie humana en grupos o subgrupos. La ruptura biológica entre unos y otros, esto es lo que es conocido como racismo, que es la tecnología que permite el ejercicio del poder. En esto ¿no? de la segregación, digamos, ¿no? que permite el racismo, a lo que yo lo pensé y que también el autor lo termina introduciendo, es esta idea entre unos y otros, ¿no? Esta separación, este extrañamiento que se produce y que lo aplica mucho a lo que son los inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Este extrañamiento que se produce. Por otro lado, va a decir que el derecho soberano de matar y los mecanismos de biopoder están presentes en todos los estados modernos y que la percepción del otro como atentando a mi vida, como peligro o amenaza mortal, son imaginarios de la soberanía de la modernidad. Por otro lado, el autor va a hacer un recorrido histórico teniendo en cuenta las nociones de terror, de dominación o emancipación. Iba a decir que toda emergencia del terror debe tener en cuenta a la esclavitud, ¿sí? El esclavo como resultado de una triple pérdida: la pérdida del hogar, la pérdida de su cuerpo y el estatus político. Y habla de un concepto de muerte social, que es la expulsión, ¿no? Es quien queda por fuera de la humanidad. Yo estos conceptos los relacioné más que nada cuando habla, bueno, de esta triple pérdida, ¿no? Del hogar, de su cuerpo, del estatus político, en tanto a las personas privadas de su libertad. Y en algún momento del desarrollo dice, es como, bueno, te mantengo con vida, ¿sí? Pero ¿a costo de qué, digamos? ¿Cuáles son esas consecuencias de mantenerte con vida? Y algo bueno que me pareció importante rescatar es que a pesar de este terror y del encierro simbólico, ¿no? del esclavo, este puede adoptar un punto diferente, ¿sí? sobre su tiempo, su trabajo y sobre sí mismo. Digamos, como que puede hacer una salida a tanto terror. Después va a trabajar en la historia, va a introducir el colonialismo. Dice, en las colonias aparece un terror particular. Acá la soberanía consiste en el ejercicio de un poder al margen de la ley. Dice, y dado que las colonias habitadas por salvajes no tienen forma estatal y por lo tanto no poseen igualdad jurídica y ciertos derechos adquiridos y no han generado un mundo humano, por lo que la violencia opera al servicio de la civilización. Acaba de dar cuenta que en realidad son los estados, ¿sí? los que pueden acordar la guerra y la paz y los que tienen justamente igualdad jurídica. Entonces las colonias, como no habían conformado el Estado, quedan por fuera de poder acordar la paz o la guerra en algún punto.
Después va a decir que a los ojos del conquistador, la vida del salvaje es otra forma de vida animal, algo radicalmente otro, dice. De modo que cuando los europeos mataban, no eran conscientes de haber cometido un crimen. Este radicalmente otro, también Simón de Beauvoir, perdón por la pronunciación, en su recorrido de la historia, en el libro del segundo sexo, trae esta idea de este otro, ¿no? Como aquello que no tiene esencia, digamos, que sería en realidad una de las características de los seres humanos, ¿no? La esencia y la existencia. Bueno, justamente estos autores dicen que en algún punto, al retirar esa existencia, digamos, y esa esencia, queda lo otro. Entonces, como no lo considero humano, puedo ejercer violencia y ellos no lo consideraban un crimen. El soberano puede matar en cualquier momento y de todas maneras, ¿no? Como este poder total. Después va a aparecer el necropoder y la ocupación en la modernidad tardía. La Colinia escribe un nuevo conjunto de relaciones sociales, cuestionamiento de la propiedad, la clasificación de personas según diferentes categorías, la producción de una amplia reserva de imaginarios culturales, que esto va a dar, ¿no?, sentido al establecimiento de derechos diferenciales para diferentes categorías de personas, ¿sí? Y esto es un ejercicio de la soberanía, que también se puede relacionar hoy en día, ¿no?, con esta igualdad ante la ley que todos debemos tener, pero digamos, como de base el racismo, digamos, y esta marcada ha dado cuenta de que, bueno, que hay ciertos derechos que son para algunos y hay ciertos derechos que son para otros, dependiendo de la raza a la que se pertenezca o la clase social a la que se pertenezca. Después Mambé va a traer, va a seguir desarrollando, y dice, la soberanía significa ocupación y la ocupación significa relegar a los colonizados a una tercera zona entre el estatus del sujeto y el del objeto. La especialización de la ocupación colonial implica una división en el espacio en compartimientos, supone el despliegue de límites y de fronteras internas, ¿no?, representados por cuarteles y comisarías fundados en el principio de exclusividad recíproca. Y acaba de hablar, digamos, que se empieza a segmentar o a compartilizar los territorios, entonces hay lugares en donde algunas personas iban a poder acceder y otras personas no, sobre todo esto se vio con la raza negra en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, hay ciertos sectores que podían acceder y hay otros que no, como zonas determinadas para ciertas razas. Y trae una frase que dice, la ciudad del colonizado es un lugar de mala fama, poblado por hombres de mala fama. Se nace y se muere en cualquier lugar y de cualquier manera. Acá la soberanía es la capacidad para definir quién tiene importancia y quién no la tiene, quién está desprovisto de valor, quién puede ser sustituible y quién no. Después va a seguir haciendo un desarrollo, Mambé, pero ya más a lo que sería, él trae la guerra de Palestina, trae también a colación la guerra del Golfo, digamos, e introduce lo que Guattari o Deleuze habla de las máquinas de guerra. Dice, estas máquinas de guerra, dice, se componen de fracciones de hombres armados que se encienden y se funcionan según la tarea o las circunstancias, ¿sí? Las características que poseen es que se pueden se pueden hacer una metamorfosis y se relacionan con el espacio móvil, ¿no? Dice, el Estado puede transformarse en una máquina de guerra
puede apropiarse o puede crear una nueva. La máquina de guerra tiene rasgos de una organización política y de una sociedad mercantil. Y después va a traer, va a traer el tema del extractivismo y los recursos materiales, ya más hacia lo último. Dice que estas máquinas de guerra, que pueden estar representadas a veces por rebeldes o por milicias, cuentan el apoyo de empresas transnacionales o redes transnacionales, mejor dicho. Con esto nace una forma de gubernamentalidad que consiste en la gestión de multitudes. ¿Sí? La extracción que producen van parejas a las tentativas brutales de invisibilizar o neutralizar, ¿sí?, a categorías de personas, o por otro lado también las liberan y las fuerzan a ocupar lugares por fuera de los límites de los estados. Dice, las tecnologías de destrucción son ahora más táctiles, más anatómicas y sensoriales, donde se decide entre la vida o la muerte. Las nuevas tecnologías de destrucción ya no se ven tan afectadas por el hecho de introducir a los cuerpos en aparatos disciplinares, sino, ¿sí?, de inscribirlos en un orden de la economía máxima. Después va a ser, por otro lado, vuelve, digamos, a la situación de Palestina y hace una diferencia entre los mártires y las personas que sobreviven, y los sobrevivientes. Y cómo a veces esas personas que sobreviven, digamos, esas cicatrices que quedan en esos cuerpos mutilados, ¿no? En realidad quedan ahí a los ojos de la víctima y de los demás, digamos, para seguir recordando un mórbido espectáculo, dice, de lo que ha tenido lugar ahí, ¿no? Y bueno, y ya hacia lo último, sigue con esta lógica del mártir y de lo que a un punto es el sobreviviente. Entonces dice que la supervivencia, digamos, la supervivencia va a ser como un signo de poder, ¿sí? Digamos. Y el que sobrevive en realidad es porque ha matado a su enemigo. Entonces, digamos, al matar a ese enemigo se incrementa esa seguridad de supervivencia que en algún punto tiene con esto que al principio desarrolla, ¿no? Como el otro que amenaza mi seguridad, entonces, bueno, me veo en la necesidad de matarlo. Y el mártir, que es la figura del kamikaze, ¿sí?, en donde el cuerpo de esa persona se vuelve un arma, digamos, ¿no? Y, digamos, es una idea de trascender, ¿sí?, o de llegar a un momento a la libertad. Y por último termina diciendo que el ensayo quiere dar cuenta, digamos, que hay muchas formas de ejercer el terror, la dominación, que la vía política es una de las formas. Y bueno, por ahí, hasta ahí llegué con algunos lineamientos del autor. Anne, ¿te parece que continuemos con Flor y después abrimos a preguntas o quieren intervenir ahora y después, porque va en línea el texto de Angela Davis, pero no sé cómo ustedes prefieran? Lo que vos sugieras, Vane, no tengo problema yo. Dale, Flor, si querés seguir y después hacemos una puesta en Bien. común con todo eso. Perfecto. Bien, yo disculpen que tengo la cámara apagada, pero
temo que se me entrecorte el audio. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, Flor. Ahí ya estás Buenísimo. habilitada si querés compartir pantalla también. Perfecto. Bien. ¿Ven ahí el Power? Sí, sí, Perfecto. se ve bien. Bueno, en primer lugar me presento, yo soy Florencia, también integrante del programa Masculinidades Disidentes, y el texto que me tocó abordar es ¿Son obsoletas las prisiones?, de Angela Davis. Angela Davis, bueno, acá les puse unas imágenes y una breve línea de quién era antes de comenzar a abordar el texto. Angela Davis es una filósofa, política, activista afrodescendiente, antirracista, feminista. Ella aboga por los derechos de las personas, de todos los colectivos. Es abolicionista del sistema carcelario y, bueno, y además es profesora. Con estos mismos lineamientos ella escribe este libro, donde hace un recorrido por el sistema carcelario norteamericano. Este libro es escrito, si no me equivoco, en la década del 70. Hay algunos indicadores que son nombrados en el libro, obviamente, que están desactualizados, pero el recorrido que ella hace tiene que ver con el surgimiento de la prisión como primera forma de castigo. Luego va a hablar de la esclavitud y otras instituciones sociales que fueron precedentes de la cárcel como institución social. Luego va a plantear va a hacer un recorrido por la encarcelación y las reformas y las distintas propuestas que se hicieron. Y también va a hablar de cómo el género estructura el sistema carcelario, cómo se creó ella lo denomina complejo industrial carcelario, todo el negocio que se creó corporativo alrededor de las cárceles, y finalmente, y desde su postura abolicionista, hace un análisis y plantea distintas alternativas abolicionistas. Bueno, en primer lugar, comienza haciendo una caracterización de la cárcel. Ella plantea que la cárcel es considerada casi a nivel mundial como una institución que es inevitable y permanente, inherente al orden social y a la vida en sociedad. Y también plantea que los movimientos abolicionistas son tan antiguos como la aparición de la cárcel. Y digamos, lo que plantea también es la dificultad que hay en concebir un orden social que no dependa, perdón, y esto me corrijo, la dificultad que hay en el sentido común, no ella, por supuesto, desde su postura abolicionista, ¿no? Pero la dificultad que hay en concebir un orden social que no dependa de la amenaza de encerrar a la gente en lugares que son terribles y que están diseñados para separar a las personas de sus comunidades y sus familias. Y por esta naturalización que hay de la cárcel, ella plantea que las posturas abolicionistas están vistas como posturas utópicas, inverosímiles, difíciles de concretar. La encarcelación masiva, particularmente, y reitero, el análisis que ella hace tiene que ver con la situación en Estados Unidos, y en particular ella va a hacer una mención a todo el recorrido que hizo el estado de California en la construcción de unidades penitenciarias en todo el estado, más de 50, son casi cerca de 70 unidades penitenciarias, que surgen también a la luz de una política criminal muy dura que se inició con la era Reagan en el 81, donde estos políticos argumentaban que las posiciones duras contra el crimen iban a mantener a las comunidades libres de delitos. Y por el contrario, y esto es lo que sucede, y digo, lo mismo sucede en Argentina y lo mismo sucede en la provincia de Buenos Aires, sabemos que la respuesta no es que más cárceles son mayor seguridad, sino que por el contrario son dispositivos que se llenan. Y entonces, más cárceles lo que hace, en definitiva, y esto es lo que plantea Ángela, es expandir la cárcel.
más cárcel es más cárcel, porque las cárceles se siguen llenando de las personas que conforman los excedentes humanos, como eran planteados desde la política norteamericana de ese entonces. Pero bueno, digamos, había un gran aval en la sociedad a estas políticas. La gente quería creer que las prisiones no solo las prisiones no solo reducirían el crimen, sino que también iban a proveer de trabajo y estimularían el desarrollo económico en lugares alejados. De hecho, lo que estamos viendo ahora en pantalla es una obra de Sandow Birk, que es un pintor que Ángela retoma en su texto, que él, son un montón de imágenes las que componen su obra, son más de 30, yo acá seleccioné algunas. Todas estas son cárceles y distintas instituciones cerradas del estado de California. Y lo que te muestra es, por ejemplo, cómo hay zonas súper alejadas y súper agrícolas donde de repente aparecía una prisión. Entonces tenía que ver con esto, ¿no? Las prisiones eran llevadas a los lugares más lejanos y también con la idea de volverlas un negocio y de alguna manera generar ingresos económicos en lugares donde tal vez por la ubicación o por cómo estaba dada la situación económica de ese momento, no era sencillo. Bien, uno de los primeros ejes que aborda Ángela en su texto es esclavitud, derechos civiles y perspectivas abolicionistas sobre la cárcel. Acá vemos en pantalla que hay 3 ítems que son la esclavitud, el linchamiento y la segregación. Ángela los pone en mención porque plantea que son, al igual que la cárcel, instituciones sociales que ya hoy en día no existen, pero que cuando estaban vigentes eran consideradas eternas. Era difícil pensar en abolir la esclavitud, difícil pensar en abolir el linchamiento o la segregación. La esclavitud, y para ponernos un poco en tema, era un sistema de trabajo forzado que, digamos, dependía de la idea y la creencia racista para justificar la relegación de personas de ascendencia africana al estatus legal de propiedad. En el caso del linchamiento, era una institución, pero esta institución era extralegal y sometía a miles de mujeres afroamericanas a la violencia de bandas racistas despiadadas. Y por último, la segregación. Con la segregación, las personas negras eran declaradas ciudadanos de segunda clase, y esto hacía que se les vetara sus derechos, o sea, se les recortaran sus derechos al voto, a la educación, a la vivienda. Ella plantea estos 3 ejes precisamente para, digamos, discutir la estructura racista que sostiene a la cárcel, ¿no? Ella dice que si estamos persuadidos de que el racismo no debería poder definir el futuro del planeta, y si podemos argumentar exitosamente que las cárceles son instituciones racistas, esto llevaría a la posibilidad de declarar obsoletas las prisiones. Y también, en este caso, bueno, yo hablé de personas negras, pero en Estados Unidos particularmente, en el mundo en general, en Argentina, en el sistema punitivista no son únicamente las personas negras quienes están racializadas, sino también las personas latinas, los nativos americanos y los asiáticos estadounidenses. Y la raza, en este sentido, siempre jugó un papel central en la presunción de criminalidad. Y hay un montón de ejemplos, y quiero recomendar que vean el documental que está en Netflix, que se llama Enmienda 13. La enmienda 13 es la enmienda en la Constitución norteamericana que se encarga de abolir la esclavitud. Y a partir de ese disparador empieza a hacer un análisis muy similar, de hecho Angela Davis está en ese documental, por eso lo recomiendo, muy similar respecto de las distintas instituciones sociales donde las personas eran consideradas una propiedad, y culmina con el análisis de la cárcel y el complejo industrial carcelario. Es súper interesante y es súper acorde a toda la temática que va a desarrollar Ángela. Bien, el segundo punto que Ángela analiza es la encarcelación y la reforma.
ella plantea que antes de la aparición de la encarcelación punitiva, había castigos que estaban diseñados para tener su más profundo efecto, no solo sobre la persona castigada, sino sobre la muchedumbre de espectadores. Por eso esta idea de el castigo como espectáculo público, ¿no? Y también el castigo con una falta absoluta de dimensión de género. Esto lo que señala Ángela tiene que ver con que las mujeres a menudo eran castigadas dentro del ámbito doméstico y los instrumentos de tortura eran llevados por las autoridades a los hogares. Lo que quiero decir es, la cárcel es una forma de castigo, pero precedieron a la cárcel un montón de otras formas de castigo, e incluso lo más paradójico de todo es que la cárcel y el encarcelamiento como tal termina siendo una respuesta superadora de la época y de ese contexto planteada por los reformistas de aquel momento. Y esto es algo que ella menciona mucho y desarrolla mucho en su texto y que es súper interesante. De hecho, no era la forma principal de castigo, los castigos, reitero, eran principalmente destinados al público y eran principalmente físicos. El azote, por ejemplo, era un castigo que sucedía mucho en esa época. Y la encarcelación en sí misma se convirtió eventualmente en la pena, provocando una distinción entre la encarcelación como castigo propiamente y la detención previa al juicio o la detención hasta la imposición del castigo. El proceso a través del cual la encarcelación se desarrolló hacia la forma primaria de imposición estatal de castigo estuvo estrechamente relacionado con el crecimiento del capitalismo y la aparición de un montón digamos, de condiciones ideológicas. Por eso reitero que es importante entender el hecho de que la prisión, como la conocemos hoy, no apareció en la escena como una forma superior de castigo para todos los tiempos, sino que era lo que más sentido tenía en un momento particular de la historia. Bueno, otro punto que también aborda es los distintos tipos de cárceles que se pensaron. Ahí uno de los ítems dice John Howard, Ley de Penitenciarías de 1799 y el modelo de Pensilvania. El modelo de Pensilvania se establece a partir de lo planteado por John Howard a través de su ley de penitenciarías, y el modelo de Pensilvania lo que planteaba, digamos, y en lo que hacía énfasis a la hora de pensar el encarcelamiento, era en el aislamiento total, en el silencio y en la soledad, y después también, siguiendo el modelo de John Howard, estaban otros modelos de cárceles que requerían celdas incomunicadas, pero establecían jornadas de trabajo común, es lo que se conoció como modo de trabajo carcelario congregado. Los reformistas planteaban condiciones de castigo que estaban basadas en el aislamiento, y vuelvo a decir lo mismo, hoy en día el aislamiento después de la pena de muerte es la peor forma de castigo inimaginable, pero en ese momento los reformistas y el contexto de la época planteaba el aislamiento como la posibilidad cierta de que la persona que fuera encarcelada pudiera repensar, pudiera reflexionar. Por supuesto, esto estaba estrictamente permitido a los varones, no así a las mujeres. Y ahí me voy al tercer punto, ahí está, de cómo el género estructura el sistema carcelario. Las prácticas de las cárceles de mujeres están generizadas, pero también lo están las prácticas de las cárceles de varones. Ángela sostiene que asumir que las instituciones masculinas constituyen la norma y las instituciones femeninas son marginales es participar de la propia normalización de las prisiones, que es en definitiva lo que el enfoque abolicionista busca impugnar. La investigación en este sentido y las estrategias de organización tendrían que reconocer que el carácter profundamente generalizado del castigo
refleja y afirma aún más la estructura generizada de la sociedad. Hay como una construcción de sentido que sostiene que esto se da porque las cárceles de mujeres son el menor porcentaje, digamos, en comparación con las cárceles de varones. De hecho, el texto planteaba, y en la variación actual es de un 1 o 2% mayor, de que las cárceles de mujeres representan el 5,5% de las cárceles a nivel mundial. Pero la realidad es que la incidencia de las grandes corporaciones, ¿no? Y el crecimiento exacerbado de las cárceles y digamos, de los números en población carcelaria, ha demostrado que las cárceles de mujeres son las que más rápido crecen en el tiempo desde que está planteada esta lógica corporativista y de privatización de las unidades penitenciarias en Estados Unidos. Más allá del porcentaje que representan, aún representando el 5%, son las que crecen con mayor celeridad. Después Ángela continúa planteando que la criminalidad masculina siempre fue considerada más normal que la criminalidad femenina, que siempre ha habido una tendencia a ver a aquellas mujeres que han sido públicamente castigadas por el Estado, y esto ahora lo voy a retomar más adelante, la diferencia entre el castigo público y privado al que son sometidas las mujeres. Siempre ha habido una tendencia a ver que las mujeres han sido públicamente castigadas por el Estado por sus malos comportamientos, que son, en la construcción de sentido, mucho más aberrantes y mucho más amenazadoras para la sociedad que los comportamientos masculinos. Y hay que tener presente que a medida que la prisión surgió y evolucionó como la forma principal de castigo público, las mujeres continuaron siendo sujetas rutinariamente a formas de castigo que no fueron reconocidas como formas públicas de castigo. Por ejemplo, el caso de las mujeres y las instituciones psiquiátricas, ese es un caso muy puntual y sobre el que Ángela hace un recorrido, que tiene que ver con cómo las mujeres eran consideradas mujeres insanas, y los varones con comportamientos desviados, así los refiere ella, eran definidos como criminales, no como varones insanos. Entonces, a medida que el discurso sobre la criminalidad y las correspondientes instituciones para controlar fueron distinguiendo a los criminales de los insanos, la distinción de género se arraigó y siguió estructurando las políticas penales. Otro punto que también Ángela plantea que hay que tener en cuenta es la racialización, es decir, no es lo mismo el padecimiento de una mujer negra privada de la libertad que el padecimiento de una mujer blanca privada de la libertad, incluso entre las propias mujeres privadas de la libertad. Luego también plantea que el castigo masculino estaba vinculado ideológicamente con la penitencia y con la reforma, y que los varones eran individuos públicos que simplemente habían violado el contrato social, mientras que las mujeres eran las transgresoras de los principios morales fundamentales de la condición de la mujer. También ella ahí hace otra crítica, hay una autora que ella nombra, que se llama Tecla Miller, que ella lo que promovía era que las mujeres tenían que ser tratadas como varones. Y Ángela lo que dice es que la demanda de paridad, en lugar de crear mayores oportunidades hacia las mujeres, ha generado condiciones mucho más represivas hacia las mujeres. Y finalmente hace en este acápite una distinción, sostiene que los varones negros y latinos experimentan una peligrosa continuidad en el modo en que son tratados en las escuelas, porque las escuelas eran tratados como potenciales criminales, en las calles eran perseguidos y hostigados por la policía, y después terminaban necesariamente en la prisión, ¿no? Donde eran privados de todos sus derechos. Y en el caso de las mujeres, también enfrentaban formas de violencia en la prisión que ya habían enfrentado en sus hogares y en sus relaciones íntimas. Ella
ella hace mucho hincapié en el abuso sexual, como otra dimensión del castigo privatizado de las mujeres, y que es un componente institucionalizado del castigo detrás de los muros de la prisión. Ángela plantea que la prisión es un espacio donde la amenaza de violencia sexualizada está aprobada como un aspecto rutinario del paisaje carcelario, y da el ejemplo de lo que son las requisas de control dentro de las unidades penitenciarias, o hay, bueno, ella a lo largo del texto todo el tiempo está citando entrevistas y citando a distintos autores, y hay, por ejemplo, una historia que cuenta que un médico planteó en los estrados de un juzgado, ante una demanda que había recibido, que le estaba haciendo un favor a una mujer que estaba privada de la libertad cuando le hizo tacto pélvico. Le estaba haciendo un favor porque esa mujer hacía mucho tiempo que no mantenía relaciones sexuales, ¿no? Y este punto lo retoma Ángela precisamente a la hora de abordar la hipersexualidad de las prisioneras mujeres, ¿no? Y cómo el abuso sexual está tan institucionalizado. Y dice, este es un elemento fundamental a la hora de hacer un análisis radical del sistema carcelario, a la hora de desarrollar una postura abolicionista, porque el llamado a abolir la cárcel no puede ignorar hasta qué punto la institución carcelaria ha acumulado ideas y prácticas que se acercan a la obsolencia de la sociedad en su conjunto, ¿no? Que combinan racismo y misoginia. Y ni que hablar la intervención de las empresas multinacionales en todo esto, además del Estado, ¿no? Dice, muchas compañías han adquirido una inversión en la expansión del sistema carcelario y están, al igual que el Estado, implicadas en una institución que no hace más que perpetuar la violencia contra las mujeres y reforzar todas esas violencias que las mujeres, por ser mujeres, ya sufrían en el ámbito doméstico, y ni que hablar en su vida libre, por fuera de los muros de la cárcel. El cuarto eje que aborda Ángela, y un poco es lo que señalaba al principio, es el complejo industrial carcelario. Bueno, la explotación del trabajo forzado por parte de corporaciones privadas es un aspecto dentro de una serie de relaciones que vinculan a las corporaciones, al gobierno, las comunidades correccionales y los medios de comunicación. Estas relaciones son el complejo industrial carcelario. Esto, digamos, surge, como mencionaba hoy, a la par de todas políticas de Estado que reforzaban este trabajo, ¿no? Se argumentaba que la construcción de prisiones y el consecuente impulso para llenar estas estructuras con cuerpos humanos han sido motorizados por ideologías de racismo y afán de lucro. La noción digamos, de un complejo industrial carcelario insiste en distintas concepciones del proceso de castigo que toma en cuenta estructuras e ideologías económicas y políticas, y que no se centra en la conducta criminal individual, ¿no? De hecho, en este documental que les recomendaba hoy, Enmienda 13, también lo menciona Ángela en su texto, se puede ver la cantidad de empresas multinacionales súper conocidas, hasta empresas de galletitas, que integran los circuitos del complejo industrial carcelario. Son empresas que producen todo tipo de bienes, desde edificios hasta aparatos electrónicos, digo, porque hablamos de la cárcel, pero hablamos también del complejo industrial carcelario cuando planteamos un arresto domiciliario y hay una pulsera que garantizarle a la persona que se va a la casa. Bueno, desde dispositivos electrónicos hasta productos de higiene, y todo tipo de servicios, ¿no? Hay todo un negocio construido alrededor de la unidad carcelaria. Uno va a una unidad penitenciaria, por ejemplo, no sé, la unidad 9 de La Plata, y logra ver que alrededor de la unidad penitenciaria hay un montón de comercios que dependen y que tienen organizada su economía a partir de los ingresos de las personas que van a visitar a quienes se encuentran alojados en la unidad 9. Eso es hablar de complejo industrial carcelario, ¿no? Todo un sistema que se sostiene a partir del negocio y la demanda que genera la cárcel. Y bueno, en el caso de Estados Unidos, que es el caso que analiza Ángela, las compañías son compañías que presumiblemente están alejadas del trabajo, del castigo estatal,
y que en realidad han desarrollado enormes intereses en la perpetuación del sistema carcelario, ¿no? Este proyecto comienza en la era Reagan, en 1980, se crean los medios para concentrar y administrar lo que el sistema capitalista había implícitamente declarado excedente humano, ¿no? Porque hay una frase de Rita Segato que dice que el color de la cárcel latinoamericana es el color de nuestros sectores populares. Bueno, y en Estados Unidos es lo mismo, el excedente humano son las personas racializadas en su gran mayoría. Son las personas negras, las personas latinoamericanas, los nativos americanos y los asiáticos estadounidenses quienes llenan las cárceles. Y el complejo industrial carcelario está alimentado por modelos de privatización que también han transformado drásticamente la atención de la salud, la educación y todas las áreas de la vida. Y también otro punto a tener en cuenta es que no es únicamente Estados Unidos, yo recién mencionaba Argentina, ahí en el texto Ángela habla, por ejemplo, de cómo en Sudáfrica han planteado este mismo esquema de complejo industrial carcelario, y es el hecho de pensar que Estados Unidos es la primer potencia económica del mundo, ¿no? Y cuál es la influencia de Estados Unidos en el desarrollo del estilo de castigo estatal. Hay un montón de países a nivel mundial que replican esta lógica carcelaria. Y por último, lo que plantea Ángela son distintas alternativas abolicionistas. Y acá cité textualmente las preguntas que ella pone en el texto porque están buenísimas para pensar. Ángela dice que no hay que ir a lo sencillo y no hay que... Y me parece re interesante, porque una vez cuando se pone a pensar en estrategias de abolición, dice, ¿por dónde arrancamos? Y en realidad lo que Ángela dice es, no hay que pensar un esquema, no hay que pensar una institución que reemplace la cárcel, sino hay que pensar un esquema mucho más complicado y complejo para poder plantear reales alternativas abolicionistas. Y hace una serie de preguntas, ahí está, hace una serie de preguntas que son, ¿qué significa imaginar un sistema en el cual no se permita que el castigo se convierta en fuente de ganancias empresariales? ¿Cómo podemos imaginar una sociedad en la que la raza y la clase sean factores determinantes primarios del castigo? ¿O una sociedad en la que el castigo mismo ya no sea la preocupación central en la producción de justicia? Estas son las preguntas con las que Ángela arranca, digamos, a desarrollar este capítulo, y comienza planteando una serie de alternativas, ¿no? Ella sostiene, en primer lugar, el rol de las escuelas. Ella dice que las escuelas pueden ser vistas como la alternativa más fuerte, y que el punto sería transformar las escuelas como vehículos para la descarcelación. Después, otro punto que también sostiene es la descriminalización del uso de drogas, como una política bien concreta que ayudaría, digamos, a desmantelar las cárceles. Porque, reitero y digo, la situación en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es similar con, el narcomenudeo es casi uno de los principales motivos por los que se llenan las cárceles bonaerenses. Bueno, y en ese caso es lo mismo. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Estados Unidos con el requisito de la documentación a las personas inmigrantes, ¿no? Que también son quienes integran estos excedentes humanos que llenan las cárceles, las personas inmigrantes. Bueno, ella plantea que estas son alternativas bien concretas que ayudarían a desmantelar las cárceles, acompañadas de, digamos, un sistema que se cuestione la educación impartida en los colegios, ¿no? Ella lo que sostiene es que estas propuestas se oponen al racismo, ¿no? Y a otras redes de dominación social, y que sin lugar a dudas la implementación de estas propuestas, que son bien concretas, van a impulsar la agenda abolicionista y la corren de ese eje utópico e inverosímil en el que lo quieren poner las personas que siguen sosteniendo que el encarcelamiento es la respuesta.
también menciona que la encarcelación está asociada con la clase de las personas y que el género también estructura el sistema de castigo. Y por último, y esto está buenísimo, lo que dice Ángela es que esta concepción también va a trabajar, digamos, en todo lo que he construido alrededor de los conceptos de crimen y castigo. Digamos, a desvincular crimen y castigo, porque el castigo está más bien ligado a la agenda política, al afán de las corporaciones y a la representación de los crímenes en los medios. Y la encarcelación, digamos, está asociada con la clase digamos, y el género también a la estructuración del sistema de castigo. Y por último, para cerrar, ella dice que en el caso de Estados Unidos hay un montón de organizaciones e individuos que ofrecen modos alternativos de hacer justicia y que se corren del eje de crimen y castigo y por el contrario van a retomar los conceptos de justicia restaurativa o reparadora. Y acá, si me permiten, quisiera leer textual, como está en el texto, porque me parece re interesante para cerrarlo. Ángela, a la hora de desarrollar los conceptos de justicia restaurativa o reparadora, trae a colación el caso de Amy Biel. Y les voy a leer lo que cuenta Ángela respecto del caso de Amy Biel. En 1993, cuando Sudáfrica estaba en el umbral de su transición, Amy Biel estaba dedicando una significativa parte de su tiempo como estudiante extranjera al trabajo de reconstruir Sudáfrica. Nelson Mandela había sido liberado en 1990, pero todavía no había sido elegido presidente. El 25 de agosto, Biel estaba llevando en auto a varios amigos negros a su casa en Guguleto, cuando una muchedumbre que gritaba cánticos contra los blancos la confrontó y algunos de ellos le tiraron piedras y la acuchillaron hasta que se murió. 4 de los hombres que participaron en el ataque fueron condenados por su asesinato y sentenciados a 18 años de cárcel. En 1997, Linda y Peter Biel, madre y padre de Amy, decidieron apoyar la petición de amnistía que estos hombres presentaron a la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Los 4 pidieron perdón a los Biel, se me fue la hoja, un momento. Los 4 pidieron perdón a los Biel y fueron liberados en julio de 1998. 2 de ellos se reunieron posteriormente con los Biel, quienes, a pesar de la mucha presión en contra, acordaron verlos. Según Nofemela, él quería decir más sobre su propio dolor por haber asesinado a su hija de lo que había sido posible durante las audiencias de la Comisión por la Verdad y la Reconciliación. Sé que perdieron a una persona que amaban, dice que les dijo durante la reunión. Quiero que me perdonen y me tomen como su hijo. Los Biel, que habían creado la Amy Biel Foundation después de la muerte de su hija, pidieron a Nofemela y Penny que trabajaran en la filial de Guguleto de la fundación. Nofemela se convirtió en instructor de un programa de deportes extracurricular y Penny en administrador. En junio de 2002 acompañaron a Linda Biel a Nueva York, donde hablaron ante la Academia de Terapia Familiar estadounidense sobre reconciliación y justicia restaurativa. En una entrevista, Linda Biel dijo que cuando le preguntaron qué sentía ahora respecto de los hombres que mataron a su hija, respondió: tengo mucho amor por ellos. Después de la muerte de Peter Biel en 2002, Linda compró 2 terrenos para ellos en memoria de su esposo, para que Nofemela y Penny pudieran construir sus propios hogares. Pocos días después de los ataques del 11 de septiembre, los Biel hablaron en una sinagoga de su comunidad. Según Peter Biel, tratamos de explicar que a veces es más provechoso callarse y escuchar lo que otras personas tienen para decir. Preguntar, ¿por qué suceden estas cosas terribles? En lugar de simplemente reaccionar. Y bueno, ahí termina el recorrido por el texto de Ángela. Es un aplauso virtual, impresionante la presentación.
arrancamos el debate, hay tanto para hablar de los dos textos. Preguntas, comentarios, relaciones con la realidad que estamos viviendo en relación al sistema carcelario en Argentina. Ahí vi la manito, así que esperen que ponemos pausa para terminar con la grabación.